Hola a todos, espero que estén muy bien. Nuevamente estamos acá en el canal de Ortopedia Básica Nivel 1. Recuerda que también estamos en Instagram con el mismo nombre. Vamos a hablar hoy de epónimos en ortopedia, un tema que me parece muy interesante porque cuando nos hablan a veces en estos términos no entendemos muy bien y pues la intención es poder aprender y poder hablar un mismo idioma. Un epónimo es una lesión o una enfermedad que se denomina con el nombre de una persona. Generalmente es en ortopedia es quien la descubrió. Usualmente se refieren a un conjunto de lesiones que aparecen juntas la gran mayoría de veces y son predecibles. Es verdad que a muchos no les gustan los epónimos, pero ¿a quién no le gustaría descubrir algo en medicina y que llevara su nombre como reconocimiento? Bueno, empecemos. La primera fractura que tenemos es la fractura de Jefferson. Es una fractura que es de la columna cervical, se da por un estallido del atlas o de la vértebra cervical 1 con desplazamiento lateral de las masas laterales. Generalmente se da por carga axial sobre la columna cervical. Comprime las masas laterales de C1 contra los cóndilos occipitales. Acá en la imagen podemos ver en la radiografía, vemos como esta masa lateral está mucho más lateralizada que la del otro lado. Eso es simplemente un hallazgo importante. Eso es una radiografía de boca abierta para poder ver bien la odontoides. Y ya en una tomografía pues se comprueba la lesión, que es muy importante siempre realizar tomografía en este tipo de fracturas. Tenemos también la fractura de Chance, que es también una fractura de la columna. Es una fractura en cuña anterior del cuerpo vertebral con una fractura horizontal de los elementos posteriores. Estos tipos de fracturas son asociados a lesiones abdominales, generalmente el páncreas o el duodeno, y se da por flexión del cuerpo vertebral y distracción de los elementos posteriores. Miren acá el tipo de lesión, es una fractura, miren el acuñamiento anterior y toda la zona de la fractura hasta la parte posterior. Aquí vemos una representación de cómo se genera este tipo de fractura. También es una fractura que necesita tomografía. Bueno, vamos hacia la parte ya del esqueleto axial, vamos hacia el hombro. La lesión de Bankart es una lesión muy común, es una lesión del labrum glenoideo en la zona anteroinferior. Cuando se asocia a fractura de la glenoide se denomina Bankart óseo. Entonces tenemos Bankart blando cuando es solo el labrum y Bankart óseo cuando hay una fractura del reborde anteroinferior de la glenoides. Generalmente se presenta cuando hay una luxación anterior del hombro y puede predisponer a la persona a tener una recidiva de la luxación anterior. Acá vemos la lesión del labrum en la parte anterior inferior, que sería un Bankart blando, y acá en la radiografía vemos una fractura del reborde inferior, que sería un Bankart óseo. Estas lesiones requieren resonancia magnética, sobre todo cuando es el blando, para poder hacerle una adecuada caracterización y que el ortopedista de hombros defina el momento de la cirugía. También en el hombro tenemos esta otra lesión que es asociada también a las fracturas, perdón, a las luxaciones anteriores de hombro, que es la lesión de Hill-Sachs. Es una lesión impactada posterolateral de la cabeza humeral por compresión sobre el borde anterior de la glenoides. Es decir, la cabeza se luxa hacia anterior y se impacta atrás contra la glenoides y también se da por luxación de hombro y también predispone a luxación recidivante anterior del hombro. Acá vemos cómo está luxada, esta sería la cabeza humeral, está luxada anterior y está acá en una compresión contra la glenoides y se genera esta lesión de la cabeza humeral. Acá la vemos en la radiografía mucho mejor. Eso es una lesión de Hill-Sachs, también es una lesión que necesita estudios adicionales, tomografías 3D, resonancias magnéticas para estudios complementarios y definir la cirugía. Ahora vamos a irnos un poco más distal, vamos al húmero. Tenemos la fractura de Holstein-Lewis. Es una fractura que es espiroidea del tercio distal de la diáfisis del húmero. Se desplaza normalmente hacia radial y hacia proximal. Y la característica de esta fractura es que se asocia a lesión del nervio radial. Entonces el paciente clínicamente tendría dificultad para la extensión de la muñeca, de extensión del pulgar y la sensibilidad del primer espacio interdigital en el dorso, o sea, mano caída. Generalmente se da por un trauma directo en esa zona
Y aquí vemos la representación de cómo se vería la fractura, el nervio que va por el canal de torsión y ahí en esa zona se hace su lesión. Normalmente son neuropraxias por contusión y así se vería una radiografía de una lesión de una fractura de Holstein-Lewis. Esta es mucho más rara, la fractura de Haines-Steinthal. Es una fractura del capitellum sin que se altere la tróclea. Y si se afecta solo el cartílago, se llama una fractura de Kocher-Lorenz. Normalmente se dan por caída con la mano en hiperextensión o por un trauma directo. Acá en la imagen vamos a ver, aquí está la de Hannes Steinthal, que es una fractura como habíamos visto del capitellum, y si es solo la parte cartilaginosa sería un Kocher-Lorenz. Y aquí en la radiografía podemos ver esta zona que es todo el capitellum fracturado. Luego tenemos la luxofractura de Essex-Lopresti. Es una fractura de la cúpula radial y una luxación radiocubital distal, lo cual indica que hay un daño completo de la membrana interósea. Son fracturas de alta energía, generalmente se dan por caída con el codo en extensión, el antebrazo en pronación, con la transmisión de la energía desde la muñeca en sentido ascendente. Como les decía, es un trauma de alta energía y los pacientes pueden tener síndrome compartimental asociado también para que lo tengan muy presente. Aquí vemos la representación, la fractura de la cúpula radial, toda la lesión de la membrana interósea y una luxación radiocubital o radioulnar distal. Esta es la radiografía, fractura de la cúpula en los dos planos y la luxación radiocubital distal. La luxofractura de Monteggia es una fractura de la diáfisis del cúbito con luxación de la cúpula radial. Generalmente se da por caída sobre la mano en hiperextensión y el antebrazo en pronación forzada. También puede ser por trauma directo. Y aquí vemos la fractura, es una fractura, como les decía, de la diáfisis del cúbito y aquí vemos la luxación de la cúpula radial en las dos proyecciones. Vamos a la luxofractura de Galeazzi. Es una fractura diafisaria del radio con luxación radiocubital distal y se asocia a lesión del fibrocartílago triangular o complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca. Generalmente se da por caída sobre la mano en hiperextensión, el codo en flexión y ligera pronación del antebrazo. También puede ser por trauma directo. Acá vemos una luxofractura de Galeazzi donde vemos la fractura diafisaria del radio y la luxación radio ulnar distal. Las lesiones del fibrocartílago se verían en resonancia magnética. La fractura de Coles, que es una de las más comunes y la hemos escuchado probablemente todos, es una fractura metafisaria del radio distal sin afectación articular. Esta es la parte más importante de la fractura de Coles, no puede tener daño articular y el fragmento se va angulado dorsal. Generalmente se da por caída sobre la mano en hiperextensión con el antebrazo en flexión dorsal. Aquí vemos una fractura de Coles, fractura en la metáfisis sin compromiso articular y con angulación dorsal. El contrario sería una fractura de Goyrand-Smith, que es una fractura también metafisarial radiodistal sin afectación articular, pero con angulación volar, o sea, un coles invertido. Generalmente se da por caída sobre la mano en flexión. Mírenla acá, una fractura metafisaria sin compromiso articular y la angulación se da hacia volar. Sigamos con la fractura de Hutchinson o la fractura de Schoeffer. Fractura del Schoeffer, también llamada, es una fractura que es intraarticular de la apófisis estiloide del radio. Se asocia a fractura de escafoides, a fractura de estiloides del cúbito y a luxaciones del carpo. Sobre todo la inestabilidad escafolunada que se puede ver a través del signo de territomas. Generalmente se da por trauma directo o por dorsiflexión forzada de la muñeca con abducción de la mano. Acá vamos a ver la imagen. Miren acá la fractura de todas las estiloides del radio con compromiso articular. Aquí también se ve en la radiografía lateral. Se llama fractura de Schoeffer o del chofer porque antes para prender los carros utilizaban este tipo de palancas que tenían un resorte y a veces la palanca se soltaba, se devolvía con mucha fuerza y golpeaba a las personas en la muñeca y les generaba este tipo de lesión. Y acá vemos el signo de territomas, que es simplemente la separación entre el escafoides y el hueso lunado por daño de los ligamentos escafolunados. Y se llama signo de territomas por este actor inglés de hace mucho tiempo que era de comedia
que tenía una diastema en sus dientes y por eso se asemeja a la lesión escafolunar y por eso se llama signo de territomas. Ahora la fractura de Barton. La fractura de Barton es una fractura intraarticular del radio distal que compromete los labios del radio, sea anterior o posterior o volar o dorsal, y se asocia frecuentemente a subluxación del carpo. Generalmente se da por caída sobre la muñeca en extensión y pronación y podemos tener entonces, si el compromiso es volar y la subluxación es volar, entonces sería un Barton volar. Y si el compromiso es dorsal y la subluxación es dorsal, sería un Barton dorsal. Ahora veamos la fractura de Bennett, que es una fractura más común, digamos más conocida. Es una fractura oblicua de la base del primer metacarpiano que compromete la articulación y el fragmento dorsal suele luxarse hacia dorsal y radial. Hay un post sobre este tema en Instagram para que lo revisen. Generalmente esta lesión se da por golpe con carga axial, usa un puñetazo o por caída sobre el pulgar parcialmente flexionado. Acá vemos una fractura o una luxofractura de Bennett en este punto y en esta otra radiografía vemos otro paciente que también tiene una luxofractura de Bennett. Sigamos hablando de la base del primer metacarpiano, también encontramos la fractura de Rolando, que es una fractura que es típicamente en tres fragmentos, tiene disposición en T o en Y. El fragmento dorsal también suele luxarse a dorsal y radial. Recuerden que tengo un post en Instagram acerca de este tema para que lo revisen. Generalmente se da por trauma directo o por carga axial sobre el metacarpiano parcialmente flexionado. Acá vemos dos imágenes de dos pacientes. Ven esta fractura con minuta a la base del primer metacarpiano, que tiene como una forma en T, lo mismo que esta otra. Aquí se ve la conminución, el compromiso articular y la subluxación del fragmento, como lo decíamos. Vamos a hablar de la fractura de Busch, que no es tan conocida. Es una fractura avulsiva dorsal de la base de la falange distal de los dedos de la mano. Es una lesión que genera daño al mecanismo extensor y por lo tanto genera dedo en martillo. Acerca de dedo en martillo tengo un video que se llama Lo que debes saber sobre el dedo en martillo. Te voy a dejar el link arriba a la derecha para que entres y lo revises también. Generalmente este tipo de lesión se da por hiperflexión del dedo cuando el tendón está ejerciendo su máxima tensión. Mira acá la imagen, es una fractura dorsal de la falange distal en la base, que es donde se inserta el tendón extensor y genera esto que se llama dedo en martillo. Como les digo en el video, lo pueden ver mucho mejor. Vamos a hablar ya de miembros inferiores, vamos directamente a la fractura de Segond, que es una fractura de la rodilla. Es una fractura avulsiva del aspecto lateral del platillo tibial lateral por avulsión del ligamento capsular lateral. Está asociado en un 75% con lesión del ligamento cruzado anterior y esta es la parte más importante. Si encuentras una fractura de Segond, tienes que revisarle muy bien la rodilla al paciente porque puede tener una lesión del ligamento cruzado anterior. Generalmente esta lesión se da por rotación interna de la rodilla en varo forzado. Acá vemos la fractura de Segond, entonces una avulsión del platillo tibial lateral. Ahora la fractura de Hoffa es una fractura que es coronal, es decir, que cuando tú la ves en el plano lateral o si estás viendo una tomografía se ve mucho mejor en el plano sagital. Es una fractura coronal del cóndilo femoral lateral. Está asociado a necrosis vascular, esta es la importancia de este tipo de lesión y generalmente se da por trauma directo de la rodilla cuando está en flexión. Acá vemos en la radiografía, miren acá todo el cóndilo suelto en la proyección lateral, como les decía, a veces en la AP no se ve absolutamente nada y es más difícil de reconocer por esto. Y en la tomografía podemos ver todo el trazo coronal en la proyección sagital. Entonces esta es la fractura de Hoffa. La fractura de Tiló es una fractura que se da en el aspecto anterolateral de la tibia distal, se avulsiona por el ligamento tibio-peroneo anterior, asociado también a lesiones entonces de la sindesmosis tibio-peronea. Generalmente se da por abducción y rotación externa y produce la avulsión del cuadrante anterolateral de la epífisis distal de la tibia. Acá podemos ver como la representación de la fractura es en toda la zona anterolateral de la tibia distal. Acá vemos la fractura en este punto
Y acá vemos una tomografía donde se ven los tres cortes de la fractura de Tilo. Ahora la fractura de Mesonev es una que es muy conocida y que a veces nos da mucha dificultad de diagnosticar porque normalmente el paciente tiene toda la sintomatología del tobillo, pero la lesión se ve en la pierna, entonces se nos puede pasar. Es una fractura espiroidea del tercio proximal del peroné con rotura de la sindesmosis tibioperonea distal y también rotura de la membrana interósea. Generalmente se da por pronación externa y rotación de la articulación del tobillo. Entonces, lo que uno ve es que pide la radiografía del tobillo porque es donde tiene la sintomatología del paciente. Vemos apertura del claro medial, es decir, que el talo está subluxado hacia lateral, pero no vemos lesiones del malévolo lateral en ninguna de las tres proyecciones, AP, mortaja o lateral. Eso nos tiene que hacer llamar la atención porque el paciente hay que revisarlo hacia arriba en la pierna y cuando vemos la radiografía completa vemos una fractura espiroidea del peroné. Acá se ve y acá en este punto también. Entonces ya eso nos da de que es una fractura de Mesonev y que la inestabilidad del tobillo requiere cirugía. La fractura de Chopard es una luxofractura de la articulación mediotarsiana. O sea, la unión entre el retropié y el medio pie se llama la articulación de Chopard. Ahí es donde se genera esa lesión. Se fractura habitualmente el calcáneo, el navicular y el cuboides. Y la dislocación habitualmente es medial y dorsal. Generalmente se da por flexión plantar forzada en contexto de impacto de alta energía. Esto es una luxofractura de Chopard. Miren acá el retropié que es talo y calcáneo y miren acá el medio pie que está el navicular y el cuboides completamente luxados en esta proyección lateral. Aquí también se ve la lesión en esta apertura de los espacios articulares. Ahora vamos a hablar de la luxofractura de Lisfranc, que también es relativamente conocida. Es una luxofractura de la articulación tarso-metatarsiana, es decir, la unión del medio pie con el antepié. Es una lesión que se genera daño en ligamentos de Lisfranc. Y pues acá también les digo que tengo un post en Instagram acerca del tema para que también lo revisen. Generalmente se da por trauma directo o por carga indirecta con el pie en flexión plantar. Es una lesión de alta energía. Acá vemos la imagen de una luxofractura Lisfranc donde hay apertura de todos los espacios articulares en esta zona de la tarso-metatarsiana y acá principalmente vemos separado el segundo metatarsiano de la primera cuña, que es donde se genera la fijación del ligamento de Lisfranc. Como les digo en el post que tengo en Instagram lo pueden ver mucho mejor. Finalmente tenemos la fractura de Jones, es una fractura de la base del quinto metatarsiano que se da a unos 5 o 3 centímetros a la tuberosidad proximal sin afectación articular. Dale una revisada al tema porque la del quinto metatarsiano en la base tiene tres tipos de fractura diferentes. La de Jones se da por avulsión del tendón del peroneo corto. Generalmente se da por aducción forzada del antepié con el tobillo en flexión plantar. Y acá vemos dos imágenes de donde se ve la fractura, mirenla acá, en este punto, acá en esta otra proyección, y en este otro paciente la vemos acá en este punto, y acá en esta zona de la base del quinto metatarsiano. Recuerda entonces que si te gustó el video, dale me gusta y compártelo, suscríbete al canal, arriba a la derecha te voy a dejar el link para que lo hagas, y así crecemos y llegamos a más personas que necesitan la información como tú. Deja tus comentarios, cuéntame si todos estos epónimos los conocías, cuáles no conocías y me lo dejas ahí en los comentarios. Y te voy a dejar adelante una lista de reproducción con temas generales como este. Gracias por estar acá, por ver el video hasta el final sobre todo. Recuerda que estás en el canal de Ortopedia Básica nivel 1 y nos vemos en una próxima ocasión.